Buenos días, muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. Bueno, en primer lugar, si te parece, hablamos de en qué puesto crees que está España en relación con otros países occidentales en cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales. Bueno, España en este punto, y lo sabemos y nos enorgullecemos de ello, ¿no? Es un país tremendamente tolerante frente a la diversidad sexual, es posiblemente el país más tolerante del mundo, o un puesto que nos debatimos con Suecia. Pero claro, esto es una evaluación por comparación, ¿no? Si nos comparamos con los 200 países que hay en el mundo, salimos muy bien parados, pero lógicamente si vamos punto por punto a lo que sucede en España o en otros países occidentales, pues ahí la cosa puede empeorar. Pero bueno, eh, han pasado 15 años desde que se aprobara el matrimonio igualitario aquí en España, se aprobó en 2005. ¿Es entonces cuando se alcanzó la igualdad plena? ¿Ya podemos hablar de igualdad plena? Esa es la idea que todos tenemos un poco a priori, ¿no? La que nos tenemos que quitar, y es que una vez alcanzado el derecho al matrimonio de las personas del mismo sexo en 2005, que parecía el último escalón de esa escalera, pues ya no había nada más en lo que seguir avanzando. Lo cierto es que es verdad que desde el punto de vista jurídico las materias en las que hay discriminación ya son pocas, discriminación legal, de que la ley trate diferente a las personas por su orientación sexual, pero todavía desde el punto de vista social hay muchos ámbitos de discriminación donde el derecho, donde la normativa, donde las leyes tienen que incidir. Bueno, lo acabas de mencionar, dice que son pocas, pero ¿todavía existe algún tipo de discriminación en el derecho español respecto a gays y lesbianas? Existe, por ejemplo, una discriminación en el matrimonio consular que afecta a muy poca gente, pero los españoles gays o lesbianas que se quieran casar en el extranjero, en los consulados de España, no lo pueden hacer en igualdad de condiciones con las personas heterosexuales, que se pueden casar en cualquiera de los consulados de España. Ocurre también en determinados, o sea, en otros ámbitos, lógicamente, donde lo que nos encontramos son discriminaciones en sentido de que la ley no está regulando correctamente para garantizar situaciones de igualdad, como por ejemplo las terapias de conversión. ¿Y son muy comunes los delitos de odio por razones de sexo en nuestros juzgados? Son, desgraciadamente, muy comunes. Desde luego, con que hubiese solo uno ya nos debería parecer demasiado, ¿verdad? Pero son muy comunes. Parece que las estadísticas del Poder Judicial advierten de un incremento de estos delitos de odio y, sobre todo, lo que a mí me preocupa es que hay muchas manifestaciones, tanto del discurso del odio, de homofobia en todas sus formas, que no están tipificadas penalmente como delito del odio, como delito de odio, y que en cambio no en todas las comunidades autónomas encuentran un reproche jurídico, porque algunas de ellas sí que tienen normas que establecen infracciones y sanciones, otras no. Y aquí hay cuestiones que son preocupantes sin que lleguen a ser delito, como pueda ser el tratamiento de la homosexualidad en las aulas, en los colegios, donde hay centros que todos sabemos que tienen puntos de vista homófobos que transmiten a sus alumnos. También los discursos en los medios de comunicación o en la publicidad. Ahí hay muchas materias que no están dentro de lo que son los delitos de odio porque no tienen una trascendencia suficiente como para ser penales, pero que todavía en muchos territorios siguen siendo legales. Pero, Víctor, ¿cómo se produce el control administrativo de esos discursos homófobos? ¿Es siempre a partir de una denuncia? La denuncia, sin duda, es la fórmula más efectiva, porque la Administración, son pocas las comunidades autónomas que tienen aprobada una ley en esta materia. Yo diría que no son más de 8, pero entre las que, por cierto, y aprovecho, no está Castilla-La Mancha. Esto es una comunidad autónoma que aquí todavía tiene margen para avanzar. La denuncia es la fórmula más habitual, pero no creo que nos debamos quedar solo con eso. Las comunidades autónomas no les debe bastar con aprobar una ley que prohíba determinadas manifestaciones de odio, sino que también tienen que hacer una actuación proactiva, inspectora, para controlar que no se produzcan sin necesidad de que la víctima llegue a denunciar. Lógicamente, también cuando la víctima denuncia, pues hace falta que se actúe de forma intensa y de forma eficiente. En 1980, es que llama la atención este dato, el 31% de las personas, me refiero a una encuesta, aquí en España, pensaba que las relaciones entre personas del mismo sexo no siempre están bien. En 1980, y esto es de antes de ayer, ¿no? Como quien dice, hace solo 40 años. Sí. Y desde luego yo creo que todavía nos encontramos con un determinado estrato social muy pequeño que lo piensa, aunque se lo calle porque sea políticamente incorrecto. Y esto tiene mucho que ver con la educación. Yo creo que hemos avanzado mucho gracias al esfuerzo, pues, de los colectivos, de las personas, de los educadores, también el esfuerzo del legislador cuando ha adoptado leyes ambiciosas. No creo que hayamos alcanzado una cota de igualdad absoluta y en eso sí que tenemos margen para seguir trabajando.
Claro. Bueno, ya nos vamos a 2016 y un tercio de los españoles aún pensaba que las relaciones entre personas del mismo sexo no siempre, digamos, están bien. Quizá el derecho se Fíjate, resiente, va tan despacio en este campo como las mentalidades más conservadoras. el derecho siempre va al ritmo de la sociedad o generalmente un poco más lento que la sociedad. Sí, yo nací en 1990 y ya fue el año, yo nací en noviembre, pues en mayo es cuando la homosexualidad dejó de ser considerada internacionalmente una enfermedad. Con lo cual hace 30 años de eso y sin embargo todavía, usted lo dice, en 2016 hay personas que encuentran que las relaciones entre personas del mismo sexo son negativas. Aquí hay aspectos en los que la ley ha avanzado más rápido que la sociedad y hay otros en los que no. A mí me parece, por ejemplo, muy llamativo que existan todavía terapias de conversión, que son las terapias que tienen la finalidad que son una estafa y una aberración desde el punto de vista sanitario, lógicamente, que tienen la finalidad de cambiar la orientación sexual de las personas. Bueno, pues esas personas, ese porcentaje que en 2016 se sentía preocupado e inquietado por las relaciones homosexuales, sin duda son los que pueden empujar, incentivar a que personas jóvenes se vean sometidos a estas torturas, ¿no? Claro, esas terapias de conversión no están penadas, ¿no?, legalmente. Desafortunadamente, en España, a nivel nacional no, son legales y hay algunas comunidades autónomas, hay 4 comunidades autónomas que las prohíben. O sea, hay 13 comunidades autónomas en España, además de las ciudades de Ceuta y Melilla, donde las terapias de conversión son legales. Le voy a poner un ejemplo que a ustedes les queda muy cerca. En la Comunidad de Madrid las terapias de conversión son ilegales. Bueno, pues cuando se sanciona a una persona por practicarlas, por estafar, por someter a torturas a personas homosexuales en la Comunidad de Madrid tratando de convertir su orientación sexual, se muda a Toledo y entonces en Toledo sigue realizando la misma práctica, pero desde la legalidad. Esto es algo que, sin duda, el derecho tiene que regular, pero no solo porque sea una necesidad evidente, sino porque además algo que es imprescindible para que el derecho no quede desactualizado es que que esté acompasado con la realidad social. Y yo estoy convencido de que la realidad social española es radicalmente contraria a esas terapias, como es radicalmente contraria a cualquier manifestación de homofobia. Y un extranjero del colectivo LGTBI que llega a nuestro país perseguido por su orientación sexual, ¿puede solicitar asilo? Sí, o sea, un extranjero que se ha perseguido en su país por ser homosexual o por ser transexual o por cualquier otra condición puede solicitar asilo. Otra cosa es que lo vaya a conseguir con cierta facilidad. Yo creo que España está intentando hacer un esfuerzo por transmitir internacionalmente la imagen de país tolerante frente a la diversidad sexual, izando las banderas en las embajadas, haciendo llamamientos de toda clase, pero en cambio ahí hay un punto de nuestra acción exterior que es la de estar comprometidos con las personas que están padeciendo con más fuerza la homofobia, que son los que nacen y viven en países donde la homosexualidad es ilegal, donde la homosexualidad es delito o incluso donde se pena con la muerte, porque todavía hay más de una veintena de países donde esto sucede, que vienen a España a buscar un refugio y yo creo que ahí la respuesta de la Administración, la respuesta de nuestro derecho tiene que ser más rápida y tiene que ser más tiene que estar más concienciada de la realidad. Bueno, Víctor, para terminar, vamos a hablar del plano laboral. ¿Qué consecuencias ha tenido la homofobia en el tejido empresarial español? Ahí, hace poco veíamos, aprovechando la semana en la que celebramos el orgullo, ¿no?, estadísticas, las que salen todos los años. Sin duda, cada vez hay más empresas, incluso empresas muy clásicas, como los despachos de la abogacía de los negocios, en los que yo he pasado buena parte de mi carrera profesional, que eran reacias y que ahora se están sumando a campañas de fomento de la diversidad. Pero la realidad es que cuando hablamos de personas que están, lo que llamamos comúnmente en el armario, es decir, que están sometidas, permítame la expresión, a la presunción de heterosexualidad, es decir, que aunque sean homosexuales, pues como no lo dicen, se les presume que no lo son, pues esas personas lo son más todavía en las empresas, porque es más fácil salir del armario en la familia o en los grupos de amigos que no hacerlo en el trabajo, donde ya se presume que existe esa posibilidad de verse anclado en la evolución profesional. Esa es posiblemente una de las realidades que desde el punto de vista social, no tanto jurídico, porque desde el punto de vista jurídico el derecho laboral sí que garantiza una igualdad absoluta, pero desde el punto de vista social ahí hay que incidir para que no nos encontremos situaciones de discriminación en las empresas. Pues Víctor Soriano, muchísimas gracias por hablarnos aquí en Castilla-La Mancha Despierta sobre homosexualidad y derecho. Muy buenos días. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.